Bueno, hola, hola, por acá la gente de YouTube, por acá la gente de Facebook, por acá la gente de Instagram. Empezamos las noches de tarot para todos los signos del zodiaco para el mes de abril. Pues les comento, esta es una dinámica que hacemos todas las noches a las 7 de la noche, los finales de cada mes, hacemos la lectura del mes siguiente. La transmisión en vivo de la lectura de cada uno de los signos del zodiaco, hacemos un elemento cada día, hoy es el elemento de fuego, los signos del elemento de fuego, es decir, Aries, Leo y Sagitario. Bueno, mi enfoque es usar el tarot y los oráculos como herramienta terapéutica, como herramienta de exploración del sí mismo. La terapia que se hace es conociéndose a sí mismo. ¿Por qué es importante conocerse a sí mismo? Porque de esa manera podemos saber, podemos revelar ante nosotros aquellos aspectos de nuestro pasado, aquellos aspectos de nuestro inconsciente, aquellos aspectos de nuestros traumas o de cómo se comporta nuestra energía mental, emocional, de intuición, de fuego interno y de manifestación en lo material. Cómo se comporta todo esto lo podemos revelar a través de tarot y los oráculos. También podemos revelar como en qué capítulo vamos en cuanto a la exploración de nuestro crecimiento personal. Y lo importante de conocer todo esto es que así nosotros podemos saber qué hay detrás de una reacción, ¿sí? Qué hay detrás de una decisión, qué hay detrás de una situación que se nos presenta, qué hay detrás de una relación que tenemos, qué hay detrás de una situación en la que nos sentimos estancados o de pronto nos sentimos desequilibrados. Sí, el tarot de los oráculos nos ayudan a revelar todo esto. Digamos que se pueden usar de muchas formas el tarot de los oráculos, de manera como predecir el futuro, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros con nuestro libre albedrío podemos transformar cualquier significado que nos salga en una carta, lo podemos transformar con una decisión, con una no decisión, con una acción, con un comportamiento. Entonces aquí lo importante es entender que siempre, siempre, siempre tenemos la capacidad de decidir a cada momento cómo se comporta nuestra experiencia humana, ¿sí? Los significados de las cartas no están escritos en piedra y te tocó y te jodiste y o bueno, no. También por eso el tarot predictivo, pues lo mejor es usarlo como de manera que nos empodere, ¿sí? No que nos quite poder. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque hay personas que se quedan como con un significado y de pronto al quedarse con ese significado no deciden algo o no actúan o les da miedo. Entonces ahí una herramienta de estas la estaríamos usando no a nuestro favor, ¿sí? Entonces siempre es muy importante que entendamos que la información que se revela a través de las lecturas es para que nosotros tomemos decisiones con nuestra experiencia humana, ¿sí? Es para que nosotros nos sintamos con la capacidad de transformar las situaciones y las experiencias que nos llegan. También es importante que nos demos cuenta que estas lecturas, como son lecturas enfocadas en los signos del zodiaco, entonces son lecturas generales, ¿sí? Son lecturas que se abarcan preguntas generales y al abarcar preguntas generales, entonces tú tomas lo que te resuena y descartas lo que no te resuena. No trates de forzar una lectura a tu experiencia de vida. Si no te cala, si no te resuena, si no se trata de ti, no era para ti ese mensaje. Para lecturas personalizadas, en todas mis redes está mi correo electrónico, me contactan por el correo electrónico y pues ahí cuadramos una lectura personalizada. Las tarifas también están publicadas en las redes. Como yo publico cada mes la lectura mensual, el algoritmo me sepulta por allá al final. Entonces yo les agradezco mucho si me regalan un comentario, un emoticón, si me comparten en sus redes sociales o con sus conocidos, porque eso pues hace que el algoritmo detecte movimiento en las cuentas y que me muestre a personas que de pronto todavía no me siguen. A ustedes no les cuesta nada, es un clic, es un emoticón, es un clic para compartir y a mí me ayuda montones, montones. Me gustaría preguntar, me gustaría hacer como una dinámica a mitad de mes, por así decirlo, en la cual hablo de algún tema ya relacionado pues con el conocimiento de sí mismo o con la naturaleza energética de la realidad, ¿sí? Como ya un tema que no necesariamente involucra el uso de las cartas, no sé, como por ejemplo, cómo funciona el ego, cómo funciona la sombra, cómo funciona la energía, cómo funcionan nuestros dones, cómo es la naturaleza de este plano terrenal, cómo es la naturaleza de la relación con las diferentes dimensiones, qué pasa si se usan plantas medicinales y qué pasa si no altera su energía con ejercicios de respiración. O sea, todos estos temas que podrían catalogarse como esotéricos,
podríamos sacar un temita cada mes y se conversa. Y me gustaría que me respondieran también en los comentarios si les interesa, pues, como que exploremos ciertos temas. ¿Qué más? Hablemos de la carta que nos salió para el mes de abril. Yo te saco una carta general cada mes, como para enfocar la lectura con ese mensaje de esa carta. Para el mes de abril me salió esta carta que se llama Defender hasta el final aquello que vale la pena. ¿Esta carta qué quiere decir? Esta carta, así como su nombre lo dice, ¿sí? Abril nos va a traer retos, nos va a traer situaciones, nos va a traer experiencias que nos van a testear, que nos van a retar, valga la redundancia, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros nos sintamos en la capacidad y en la posibilidad de evaluar en nuestra experiencia humana qué es aquello que vale la pena para nosotros defender, qué es aquello que vale la pena para nosotros personificar, qué es aquello que vale la pena para nosotros recorrer y que tomemos decisiones en concordancia con mantener eso, ese recorrido o mantener ese aspecto. ¿Por qué? Porque como es aquello que vale la pena para nosotros, es aquello que nos alinea de una manera más equilibrada y más expansiva con nuestro camino de vida, con nuestra pasión, con nuestra dicha y con aquello que hace encender nuestro corazón, con aquello que le da una capacidad de disfrute a nuestra experiencia humana. Entonces recordemos, como son lecturas generales, aquello que vale la pena es algo diferente para cada una de las personas. Para algunas personas tiene que ver con su profesión, para otras personas tiene que ver con sus relaciones personales, para otras personas puede tener que ver con su satisfacción emocional, para otras personas tiene que ver con su capacidad de manifestar estabilidad y plenitud, aquello que le da sentido, significado, dicha, pasión, corazón, como se dice, un camino con corazón. Un camino con corazón es aquel camino que nosotros recorremos, que nos da gusto, que nos trae nutrición, que nos trae expansión, que no nos genera desgaste, que no nos genera pesadez, que nuestra alma se retroalimenta en el momento en que recorremos ese camino. Eso es aquello que vale la pena. Esta es una carta general que abarca los 12 signos y ya para cada signo vamos a sacar entonces conectados de la frecuencia. Entonces vamos a ver para Leo en qué aspecto de su experiencia humana está esa posibilidad de recorrer aquello que vale la pena. Porque muchas veces nosotros creemos que nos conocemos y resulta que no, que pasa algo y esa situación nos revela algo de nosotros que no sabíamos. Entonces, para Leo, ¿en qué aspecto de su experiencia humana se expresa aquello que vale la pena? Salió nutrir, que salió al revés. ¿Qué pasa cuando nos sale esta frecuencia al revés? Aquello que vale la pena para Leo en el mes de abril, aquello que se le va a revelar, que se va a mostrar ante sí, es aquello que le permita explorar la energía de nutrir. Y en este caso, en coincidencia pues con lo que le salió al anterior signo, entonces estamos viendo como una tendencia aquí en ambos signos. En este caso es cómo tú puedes nutrir a las personas que te rodean, a tus relaciones. Entonces, tu familia, tus amigos, tus hijos, tus hermanos, tus conocidos. El nutrir no necesariamente implica como la intimidad o la cercanía, por ejemplo, de la familia o de la pareja, sino que el nutrir también se puede dar con un conocido, con un desconocido. Porque hay alguien en tu vida, ¿sí? O hay alguna relación en tu vida que necesita atención y nutrición en el mes de abril y tú la puedes dar, tú la puedes proporcionar. Que de pronto está siendo muy duro, muy rígido, muy dura, muy rígida con esa relación o con esa persona. O que de pronto no le has dado la importancia que esa relación o esa persona necesita en este mes de abril. ¿Qué es lo importante de entender aquí cuando se nos hace un llamado hacia algo por fuera de nosotros, en este caso hacia nuestras relaciones? Que como lo venía diciendo con Aries, todo aquello externo es un reflejo de aquello interno de nosotros. Entonces, es muy fácil como ya integrar que si nosotros vamos a darle nutrición a alguien, igualmente entonces estamos aprendiendo a darnos nutrición a nosotros mismos. Se vuelve como un ciclo que se retroalimenta. Si tú al darle a otra persona, tú te estás dando a ti mismo. Y tú al quitarle atención, amor, nutrición a otra persona o a una relación, también te estarías quitando amor, nutrición a ti mismo, ¿sí? Entonces, aquí se te está haciendo un llamado a que tengas en cuenta las relaciones y las personas que te rodean para que puedas dar.
Entonces aquí es muy bonito el mensaje en el sentido en que hay personas que aquello que vale la pena, aquello que los motiva, aquello que los llena, aquello que los nutre, es esa posibilidad de dar atención, de dar, digamos, experiencias materiales, no sé, como cocinar, como cuidar, como dar una conversación, como tener un detalle de atención de, ay, me di cuenta que dijiste el otro día tal cosa y entonces me parece esto. Así como dar energía, dar esfuerzo, dar atención, dar conciencia a los demás. Si hay personas que eso los llena, los nutre y los retroalimenta. Entonces eso también es el mensaje que está dando esta frecuencia para Leo. Vamos a ver entonces con el tarot de Osho, que también es una versión del tarot de los arcanos. ¿Cuál es el posible bloqueo que puedes transmutar, disolver, neutralizar, trascender para poder abrir esa vía libre de nutrición hacia las personas y las relaciones que te rodean? Como pueden ver aquí es la misma lectura para todos, pero según las cartas ya no es la misma lectura, ya se vuelve una lectura casi que única para cada signo, así las preguntas sean la misma y así la base del mes sea la misma. Por eso a mí me gusta usar diferentes tarot, diferentes oráculos, mezclarlos entre sí para revelar capas y capas y capas dentro de un mismo asunto. También la energía del mes, ¿por qué es tan importante defender aquello que vale la pena? Es porque es la manera como más alineada, más equilibrada y más expansiva de recorrer nuestro camino de vida, de recorrer nuestro propósito de vida, nuestro potencial más alto, ¿sí? Y por eso, por ejemplo, cuando hay personas que sacrifican aquello que vale la pena para ellos, digamos, por un empleo, por una relación, por un miedo o por una creencia limitadora, ahí es cuando nuestra energía interna, nuestro fuego interno se empieza a drenar, se empieza a apagar. Ahí es cuando nos llega la ansiedad, la depresión, porque no estamos alimentando aquello que vale la pena para nosotros. Un mensaje súper importante para abrir porque es un mensaje expansivo, es un mensaje que nos alinea al salir. Arcano mayor número 2. La voz interior. En los otros tarots es la alta sacerdotisa. Empecemos. Si te sale un arcano mayor, quiere decir que el tránsito del mes de abril para recorrer es un tránsito importante, es un tránsito que te puede llegar a traer frutos, ¿sí? Que te puede llegar a traer frutos en cuanto a tu crecimiento interior, a tu crecimiento profundo, a tu crecimiento espiritual. Si no eres espiritual, entonces es un crecimiento como persona, como ser una mejor versión de ti. Cuando estamos hablando del arcano mayor de la voz interior, en el caso del tarot de Osho, la invitación que se nos hace es a que como que le bajemos el volumen a la voz de nuestro ego, de nuestra personalidad, para subirle el volumen a la voz de la energía de conciencia que está más allá de la personalidad. Aquí que es lo importante entender, que el yo de cada uno de nosotros se constituye de diferentes aspectos que igual hacen parte de una unidad, solo que como estamos en un plano en el que le damos nombre y categoría a las cosas, pues es como si fuéramos diferentes partes, pero no somos una unidad y cada una de las matices dentro de esa unidad, dado que cada uno de nosotros es diferente, tiene diferentes expresiones. Una es el ego, la personalidad, la otra puede ser el niño interior, la otra puede ser la sombra y la otra puede ser la esencia de conciencia que está recorriendo y viviendo la experiencia humana. Cuando todos nacimos, no teníamos ego, no teníamos personalidad, éramos un bebecito experimentando el mundo. Allí estaba nuestra conciencia purita, experimentando la experiencia humana. Y con la crianza, con el crecimiento, con el contexto social que nos rodea, vamos construyendo un ego, una personalidad y vamos creyendo que esa personalidad, ese ego es nuestra única expresión y no. Nuestra expresión es variada, es múltiple, tiene diferentes matices y uno de esos matices es la voz de nuestra conciencia purita, ¿sí? Entonces, para que tú puedas recorrer ese camino de nutrir aquello que te rodea, de nutrir tus relaciones, de nutrir las personas que te rodean y en ese sentido nutrirte también a ti mismo o a ti misma, es muy importante que empieces a explorar maneras de escuchar la voz de tu conciencia. Puede ser a través de la contemplación, a través de la oración, a través de la meditación, a través de actividades que acallen nuestra mente y que escuchemos nuestra propia voz. Nuestra propia voz nos puede hablar a través de imágenes, a través de palabras, a través de sincronías con ya situaciones externas. Por ejemplo, nos llega una idea y al ratico leemos algo similar en internet o escuchamos una conversación y están hablando de eso. Eso son las sincronías, que son como entrelazamientos energéticos que nos estarían diciendo, hey, por aquí es por donde se expresa tu voz interior.
Entonces, súper chévere la mezcla de todas estas cartas y con lo que llevamos de la lectura, ¿sí? Que aquello que vale la pena, aquello que tú puedes llegar a recorrer, se puede llegar a abrir, se puede llegar a expresar en la medida en la que trasciendas tu ego, tu personalidad y escuches la voz de tu conciencia. Que es súper importante en el conocimiento de sí mismo. No satanizar el ego, no satanizar la personalidad. Como nosotros estamos en un plano de expresión terrenal, para poder relacionarnos con este plano necesitamos un ego. Están intrínsecamente relacionados, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos es como abrazar esa expresión de ese ego y como que ser amigos. Y de esa manera sanamos una separación interna y de esa manera no caemos en la resistencia. Cuando exploramos caminos de exploración del sí mismo en los cuales se sataniza el ego es malo, la personalidad es mala, la personalidad es superficial, ahí empezamos a generar una separación interna y una resistencia. Y energéticamente no vamos a llegar a la unidad si satanizamos el ego. Entonces es muy importante que te des la oportunidad de escuchar tu voz interior, pero integrando, amando y abrazando también aquellas características de tu propia personalidad y de tu propio ego, como que las lleves a ambos de la mano. Pero en este caso, como te estamos hablando aquí de esta pregunta, de un bloqueo a transmutar, es que le des más volumen a lo que te dice tu voz interior. La voz interior, como estamos hablando aquí de este arcano, que es el arcano de lo profundo, de lo interno, nos habla a través de los sueños, nos habla a través de los símbolos de nuestros sueños, nos habla a través de lo mágico a nuestro alrededor. Como ya te hablé, las sincronías, por ejemplo, es una expresión mágica de la energía. Nos habla a través de dones, ¿sí? Todos estamos en la capacidad de recorrer nuestros dones energéticos. Entonces, la intuición, la clarividencia, el ver el futuro, el conectarse telepáticamente con alguien, todos estamos en la capacidad de despertar eso en nosotros. ¿Sí? Y esto también tiene que ver con el recorrido de este arcano. Que tampoco se satanice, que tampoco se juzgue como algo malo el recorrer nuestra conciencia, nuestra voz interior, ¿sí? Nuestra conciencia pura. Porque esta voz interior, esta conciencia pura, siempre está con nosotros, registrando todo lo que nos pasa, tratándose de comunicar con nosotros a cada momento. Entonces no verlo como algo inalcanzable, ¿no? Es algo que siempre está allí, es algo que es nuestra naturaleza energética. Preguntemos la siguiente pregunta. ¿Con qué herramienta interna cuenta Leo para el mes de abril del 2024 para recorrer ese camino que puede llevar a nutrir a los demás, a aquellos que lo rodean, y para trascender algún tipo de bloqueo que le pueda estar impidiendo el comunicarse con su voz interna? Si ya relacionamos esa carta de la voz interna con la carta de la nutrición, pues es claro que en la medida en la que nosotros recorremos nuestra experiencia humana guiados por nuestra voz interna, es un camino más nutritivo, es un camino más profundo y es un camino más expansivo, ¿sí? Nos alineamos con situaciones que nos expanden, que nos nutren, nos alineamos con relaciones igualmente que nos expanden, que nos nutren. Y si estamos experimentando algún tipo de conflicto, de estancamiento en nuestras relaciones o en las situaciones que tenemos, es porque de alguna manera no estamos escuchando esa voz interna al salir. Mazo de copas también y al revés. Entonces, pues te lo muestro al derecho. Celebración. Bueno, aquí estamos hablando de sociedades, apertura con otras personas, como puedes ver aquí. Son 3 mujeres, ¿sí? Entonces, pues hay predominancia de la polaridad femenina. Cuando te sale el 3, te está haciendo una invitación a que te abras al mundo, te abras a recorrer, te abras a asociarte con otras personas, a conocer y en este caso, bajo la energía de la celebración. No necesariamente es andar de pachanga, no, sino vibrar en apreciación constante de la experiencia que estés teniendo a cada momento. Cuando estamos vibrando en apreciación, estamos alineándonos con una vibración alta. Y esa vibración alta va a permitir que atraigamos expansivamente más experiencias o más relaciones que sigan amplificando esa vibración. Como te sale al revés, se te está haciendo como la recomendación de 2 vertientes. Una vertiente es que no caigas como en un exceso, en que hace falta moderación en la manera como das tu energía, como que hay un exceso en querer mantener siempre como en esa alta vibración y esto puede llegar a generar como algún tipo de resistencia en el que ya estarías forzando un estado. Entonces eso es como lo que se dice de la positividad tóxica. Aquel enfoque en el que hacemos así, como que no queremos ver como las dificultades o las queremos reprimir, ignorar, ¿sí? Y usamos la herramienta de la positividad
como una barrera para no ver esas dificultades, ahí es cuando algo que puede ser medicina se vuelve veneno. Y eso pasa en la realidad, ¿sí? En la realidad cualquier sustancia que es medicina para ti, en un exceso se te vuelve veneno. Entonces aquí, cuando te sale al revés, quiere decir que no transformes esa apreciación de las experiencias de tu vida en un veneno para ti al llevarla al exceso. Otra vertiente de esta carta al revés es pues ya la ausencia, la carencia, ¿sí? Entonces, un exceso de pesimismo o el pesimismo como tal es un exceso, ¿sí? O la austeridad hasta el punto en que te niegas a ti mismo el disfrute de tu experiencia humana, que es importante darnos cuenta que la posibilidad de disfrutar las experiencias que nos llegan es una posibilidad que nos va a expandir. Y cuando por alguna situación de la vida nos negamos esa posibilidad, nuestra energía se contrae y se endurece. Y cuando nuestra energía se contrae y se endurece, estamos poniendo una barrera entre nosotros y nuestra expansión, entre nosotros y la abundancia, entre nosotros y la nutrición. Como estamos hablando de un mazo que abarca el mazo de lo emocional, es importante entonces que te des esa posibilidad de sentir esa vibración alta de la apreciación, de la celebración, del disfrute, de la dicha, sin categorizarlo en un molde. Por ejemplo, yo solo celebro si tengo un motivo para celebrar. No, tú puedes invitar esa frecuencia de la celebración a cada momento. Yo solo descanso si ya he trabajado duro. No, tú puedes darte momentos de descanso porque reconoces que el cuerpo y la experiencia es una cosa que va así, que no siempre puedes estar a tope porque si no te quemas. Entonces, pues eso es lo que está hablando esta carta cuando nos sale al revés. Como está dentro de la pregunta de con qué herramienta cuenta Leo para trascender de pronto ese bloqueo en escuchar su voz interior o para poder permitirse nutrir a las personas que lo rodean. Yo diría que la herramienta entonces con la que cuenta Leo es que Leo tiene una posibilidad de abrirse a las personas. Leo es un signo que de por sí su regente es el sol, entonces brilla, ilumina, quiere ser el centro, la luz, el centro de atención. Entonces, esto también puede ser una posibilidad que te permita dar, que te permita nutrir, que no solamente se trate de ti, sino que te des cuenta que tu luz se puede compartir con las personas y las relaciones que te rodean. Porque esta carta también te hace la invitación a compartir, a abrirte, a asociarte con más personas, a recorrer un camino de disfrute y de gozo con otras personas, ¿sí? A salirte de un individualismo y de un enfoque como de pronto cerrado a solamente tu propia satisfacción. Porque ambas cartas, tanto la frecuencia que te salió como ese 3, están hablando de abrirse y de nutrir las personas y las relaciones que tienes. Les agradezco mucho a las personas que se conectaron en vivo en nuestras noches de tarot con la Flaca Tarot. Les agradezco mucho a las personas que me ven después. Gracias. Chao.